Hola, ¿qué tal? Una bienvenida al canal Efecto Mariposa, donde relacionamos filosofía, cultura, arte, pensamiento y demás. Un día como hoy, del año 73, lastimosamente, fue asesinado después de una tremenda y terrible tortura el gran artista, músico, poeta, director de teatro, escritor Víctor Jara. Alguien que solo ofrecía al mundo arte, creación, humanidad y quien, pues, increíble su manera de componer, de cantar, de hacer música y de fomentar pensamiento, ideología, todo lo social a través de la música. Hablemos un poquito de este asunto y cómo aquí vuelve a conjugarse el arte, el terror, la muerte y cómo tuvo que ver esto con el golpe de Estado que se sufrió en Chile. Te recuerdo, man, la sonrisa ancha, la calle. Parecería que el 11 de septiembre es una fecha maléfica. Un 11 de septiembre del 2001 fue el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, que trajo unas muertes en un número masivo. Y lastimosamente, un 11 de septiembre del año 73 se dio algo que aún no creemos. Ante la vista del mundo, ante la impotencia del mundo, un golpe de Estado militar, criminal, salvaje y violento destrozó un gobierno que había sido votado democráticamente y aniquiló a un presidente, Salvador Allende, quien había sido un presidente también seleccionado democráticamente y un presidente que seguía las reglas, que no fomentaba una política a espaldas de las necesidades internacionales. No importaba nada, ibas a encontrarte con él. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo sucedió con un acto criminal, violento, pero masivo, mediático, a la vista de todo el mundo se diera sin que el mundo pudiera hacer nada? Es muy difícil de imaginárselo, muy difícil de creerlo. ¿Y qué pasó aquí con toda la red mundial, internacional? ¿Cómo fue posible que un personaje como Pinochet, Con él son 5 minutos, la vida se hace. a punta de violencia, atacara, apoyado por una gran masa militar, el palacio presidencial de su propio país y destrozara el gobierno y además de eso aniquilara de forma asesina a quien era el presidente de aquel momento, Salvador Allende, quien además a nivel internacional gozaba de una buena reputación? ¿Cómo fue posible no solo eso, sino que después de ese ataque criminal, personas como Víctor Jara cayeran presas por asuntos ideológicos, porque el crimen era que se les acusaba de ser comunistas o socialistas, personas que no habían hecho daño en su vida, solo habían hecho arte y creación, fomentado la empatía, y no obstante, como criminales, fueron hechos prisioneros? La vida es eterna en 5 minutos. Víctor Jara fue hecho prisionero y solo pasaron 3 días para que después de torturarlo, golpearlo, después de quebrar sus extremidades y a manera de broma macabra, los mismos militares que quebraron sus extremidades, decirle: ahora toque su guitarra, cántenos una canción, destrozaron sus manos, destrozaron su cuerpo y después finalmente lo asesinan, lo acribillan. Pero ¿cómo fue posible, por encima de todo eso, que de ahí saliera un gobierno que, cambiando la constitución y con un acuerdo interno, quedara rigiendo hasta el año 90? Que quedara rigiendo a punta de fuerza, dictadura, violencia, represión. ¿Cómo fue posible que esto pasara ante los ojos del mundo en el año 73, cuando tantas cosas artísticas, culturales estaban sucediendo a la par? En el año 73, Pink Floyd estaba lanzando su álbum Dark Side of the Moon.
En el año 73, Emerson, Lake and Palmer lanzaron su gran álbum, Brain Salad Surgery. En el año 73, Genesis lanzó, para mí, su mejor álbum, nada más y nada menos que Selling England by the Pound, donde además cuestionaban la relación de Inglaterra con la guerra misma. En el año 73 lanzaba su primer álbum, la banda Queen. En el año 73 David Bowie lanzaba nada más y nada menos que su álbum Aladdin Sane. Y así, producciones musicales, producciones artísticas. En el año 73 Marina Abramovic estaba evidenciando el performance con una pieza llamada Ritmo Cero, donde ella exponía su cuerpo precisamente a las laceraciones o al cuidado, a aquellas acciones fueran de protección o de violencia que el público decidiera sobre su cuerpo expuesto. Todos los 5 minutos que hacen florecer. Qué relación tan curiosa e interesante con todo lo que pasaba en el 73. Esta acción de Marina Abramovic es la esencia, el símbolo de que se unían en este año las creaciones y las destrucciones. Obras magníficas en el sentido musical y actos destructivos, retrógrados, que acribillaban precisamente arte y cultura, como el golpe de Estado y este nuevo gobierno liderado por Pinochet, que empezaría en Chile un capítulo larguísimo donde artistas, creadores, creadoras fueron incluso expulsados, fueron censurados, reprimidos y reprimidas, masacrados en muchos casos. La calle mojada, corriendo a la fábrica. Qué paradoja tan grande la de este mundo. Y ahí está el símbolo de Víctor Jara, un artista, compositor, creador, que, canciones tan importantes como Te recuerdo, Amanda, Las casitas de Barrio Alto, por Dios, no solamente la parte social y política de su cancionero, sino, y muy importante, la poesía de su obra. Triste amanecer para Chile. A las 11 de la mañana del 11 de septiembre del 73, las fuerzas aéreas que deberían proteger el país comenzaron a bombardear el Palacio Presidencial de Chile. Minutos quedó destrozado. Y ese fue el comienzo de 17 años de una dictadura militar que dejó miles de desaparecidos y miles de personas masacradas, para no contar las censuras, las deportaciones, las expulsiones, la muerte del arte y la cultura, que se resistía, que se planteaba enfrente, que reaccionaba, que no se rendía, que de hecho se potenció en gran medida ante la represión de 17 años a cabeza de Augusto Pinochet. Estamos entonces en un contexto de la Guerra Fría, donde Chile no fue el único caso. Gobiernos autoritarios se dieron también en Brasil, Bolivia, Uruguay y pocos años después también se impusieron en Argentina. Salvador Allende fue el primer presidente socialista que llegó por voto popular al gobierno, al poder en Chile, a la presidencia. Y si bien, lógicamente, habían conflictos que se estaban dando ya en su gobierno, la postura democrática era bastante equilibrada y por el mundo no era visto como un héroe intransigente, no era visto como una amenaza en muchos países que pensaban en un Che Guevara, en un Fidel Castro. No, era visto como un político que seguía las reglas del juego de la política y que era respetuoso entre ellas. De hecho, la concepción socialista que tenía Salvador Allende no era la misma concepción, digámoslo así, totalitaria, por ejemplo, de la Unión Soviética de la época de la Guerra Fría. Yo nací en el 73, precisamente, frente a este hecho, el mismo año que se creó el álbum que más amo en la historia, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y muchos de los que más me gustan a mí, como el Selling England y varios que he comentado acá y que les dejo acá abajo en este video o aquí arriba en algunos links.
pero al mismo tiempo nací en ese año donde algo tan terrible sucedió para una tierra que la verdad estimo mucho, que es la tierra chilena. Pero también viví durante todo el proceso del campo socialista y la Guerra Fría la relación de Cuba y cómo Cuba también se convirtió en un gobierno autoritario siguiendo la alianza con la Unión Soviética. Pero Salvador Allende, insisto, no tenía una concepción socialista como otros países, otras naciones o como lo era en la Unión Soviética, sino que tiene una concepción de un socialismo pluralista, participativo, diverso, donde se podía negociar, llegar a acuerdos y avanzar en un punto de equilibrio necesario ante las diferencias. Entonces el gobierno de Allende no era la Unión Soviética, no era China, ni siquiera era el peronismo, era un gobierno respetuoso, insisto, de las diferencias y donde la coalición del Partido Popular era al mismo tiempo una red democrática que todo el tiempo estaba dialogando con la diferencia y con la transformación. Además de que muy al contrario de cerrarse al mundo, como hicieron otros países de tendencia socialista o con utopías comunistas, no. En este caso, el gobierno de Allende pretendía dialogar, abrirse, articularse con otros países. De manera que el mundo tenía una expectativa y seguía con atención esta nueva concepción de socialismo y por eso la muerte terrible de Allende en La Moneda el 11 de septiembre del año 73, donde ahora se cumple un aniversario, pues tuvo tanto impacto. Si bien muchos seguidores de Pinochet se sentían aliviados con su golpe de Estado porque sentían que se estaba salvando a Chile de un empobrecimiento, de un socialismo que se mostraba democrático pero que no lo era, la frustración no se hizo esperar. El tema de derechos humanos fue muy delicado. Más de 40.000 personas fueron víctimas de violación de derechos humanos. Además de las sentencias, incluso fusilamientos políticos, más de 40.000 personas, víctimas de derechos humanos, pero entre los 70 y los 80, más de 200.000 personas que tuvieron que abandonar el país o que fueron obligadas a abandonar el país y llegar a otros países. En Cuba, donde yo viví y donde nací, recibimos varios chilenos que salían huyendo de la dictadura militar. La paradoja interesante y fuerte al mismo tiempo es que una violación tan flagrante de los derechos humanos, tan evidente, tan excesiva de los derechos humanos, al mismo tiempo potenció lo que sería prácticamente una profesionalización de los derechos humanos. Se empezaron a desarrollar teorías en torno a los derechos humanos, se fortalecieron discursos en torno a los derechos humanos. Y de hecho, muchos países y movimientos de izquierda se empezaron a motivar y a inspirar justamente por el extremo que sucedía en Chile. Este extremo tenía además una semejanza, remembranza o parecía un retomar lo que era la tendencia fascista. Toda la estética, la manifestación militar, la forma en que se posicionaba Pinochet ante la población, el discurso autoritario, el discurso discriminatorio, la violencia misma, daba cuenta de una concepción prácticamente neofascista, de la cual, hay que decirlo, muchos ideólogos aún activos en Chile tuvieron inspiración. Hay percepciones, visiones diferentes, hay concepciones y interpretaciones que plantean que Allende no fue un gobernante tan positivo, que aportó a un empobrecimiento, que apuntaba a una antidemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero oigan, honestamente, nada es comparable con un acto violento de masacre que no respeta las leyes y las reglas del juego de la política, que asesina, que destruye un palacio presidencial y que además de eso se mantiene 17 años masacrando a toda una población. No hay nada que, justifique esto en términos ideológicos. Y aquí la paradoja entre la destrucción y la creación, la muerte y la vida, la criminalidad brutal y el arte y la poesía. ¿Por qué? Porque precisamente
muchas de las personas exiliadas se potenciaron en alianza en otros países, uniéndose a otros grupos y creando un movimiento artístico, cultural, ideológico, político que fue fundamental para Chile, para el mundo y que perduró hasta nuestros días. Pero la figura que para mí es el símbolo máximo de esa paradoja tan tremenda entre destrucción, vida, muerte, arte, creación, fue Víctor Jara, quien fue, después de haber sido torturado varios días, de haber sido, digámoslo así, denigrado durante tantos días y tantas horas, finalmente fue brutalmente asesinado el 16 de septiembre del 73. Muy pocos días pasaron de que este gobierno se impusiera de manera brutal y que Víctor Jara fuera asesinado. ¿Por qué fue un símbolo? Porque su muerte marcó también un renacer. Fue un símbolo porque la poesía se destapó, se avivó, se reactivó. Una muerte muy lamentable porque tenemos ante nosotros quien fue un artista, cantautor, compositor, director de teatro, escritor, con unos valores intelectuales, filosóficos, humanos y casi que hasta espirituales tremendos, increíbles, maravillosos. En Cuba, donde yo nací y viví, también se escuchó mucho a Víctor Jara. Y no solamente porque Cuba en aquel momento tenía tendencias socialistas, sino porque veníamos con una cultura musical influenciada por toda la nueva trova, por la música argentina, en este caso, por ejemplo, de Mercedes Sosa, y había toda una cultura musical que nos enlazaba con la poesía de Víctor Jara. Te recuerdo, Amanda, La calle mojada. Te recordamos, Víctor Jara, en el día de hoy, y tu música sigue viva a pesar de tu muerte. Qué lástima que un gobierno que solo trajo destrucción, que no dejó nada positivo y que al final fue también, digámoslo así, desplazado, haya eliminado, haya dado muerte a una creación que pudo ser mucho más potencial, que igual lo es, pero que no se compara lo que traía este gobierno con lo que las creaciones de artistas como Víctor Jara traían al mundo. Y después de tanto trabajo artístico, todo se fue en un instante donde la muerte llegó muy rápidamente. Son 5 minutos, pero la vida es eterna en 5 minutos. 5 minutos que la muerte actuó, pero una eternidad de música, de poesía y de arte. Gracias. Muchos no volvieron